Muchas gracias siempre por recordarme. Es que miren que a veces se le olvida a uno. Bueno, les decía que íbamos a hablar de movimiento de partículas cargadas en presencia de campos eléctricos y que íbamos a hablar de campos eléctricos uniformes, o sea, que no dependían ni de la posición ni del tiempo. Una configuración que genera esto con bastante exactitud, bastante aproximación es la de dos placas paralelas, separadas una distancia en el espacio. En este caso, pues las placas están separadas 1.5 centímetros en este ejemplo, y miren que el campo es bastante uniforme. Siempre va de las cargas positivas hacia las negativas. En la realidad el campo se curvea un poquito aquí en los bordes de las placas por el efecto de que realmente en la realidad no existen placas infinitas, es una abstracción. Pero a la medida que las placas sean más grandes, ese efecto casi es nulo. Entonces ese campo va uniforme, son líneas de campo igualmente espaciadas y rectas, no tienen divergencia. Y pueden ver entonces que una partícula que se coloca aquí, un electrón en este caso, va a moverse debido a la aceleración que le va a causar ese campo, porque va a experimentar una fuerza. El movimiento de ese electrón va a depender de la velocidad inicial que le den. Si ustedes le dan una velocidad inicial paralela a la fuerza, el movimiento va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero si ustedes le dieran una velocidad con un ángulo, lo que va a describir es un movimiento parabólico, como el del tiro vertical en presencia de la gravedad, con la única diferencia que en este caso la aceleración la provoca un campo eléctrico y no un campo gravitatorio. Vamos al caso acá de que ese electrón va a ser soltado desde este punto con velocidad inicial cero, un caso trivial, y entonces va a comenzar a moverse hacia la derecha debido a que hay una fuerza sobre él, que es hacia la derecha. Acuérdense que los electrones se mueven en sentido contrario al campo, o sea, son acelerados en sentido contrario al campo. Entonces la aceleración es hacia la derecha y vaya, aquí hay un espacio, está colimado aquí, de tal forma que el electrón pueda salir disparado. Una vez que el electrón sale de este punto de acá, donde está al final de la placa, pues si no hay nada fuera de las placas, lo que va a ocurrir es que el electrón va a salir con esa velocidad y se va a mover en una línea recta con movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con velocidad constante. Entonces, dentro de las placas, aquí esta A realmente tuvo que haber sido dibujada adentro, porque la A es realmente adentro de las placas, no es afuera. Afuera, si no hay campo, la aceleración es cero. Entonces, esta aceleración va a ser dentro de las placas. El movimiento que vamos a estudiar nosotros es estrictamente dentro de las placas. Entonces, primero escribimos, ¿verdad?, la fórmula que nos da la fuerza en términos del campo, que es el producto de la carga por el campo. Luego, entonces, eso es masa por aceleración. ¿Por qué? Por la segunda ley de Newton. La fuerza resultante es masa por aceleración. Y como la única fuerza que existe acá es la fuerza eléctrica, va a ser masa por aceleración. Ustedes me preguntarán, bueno, profesor, ¿y el peso? Sí, sí existe. Lo que pasa es que en el otro ejemplo vamos a ver que ese peso es tan despreciable, tan realmente despreciable, que no amerita que nosotros lo tomemos en cuenta, porque prácticamente es del orden de 10 a la 15 veces menor que la fuerza eléctrica. Entonces, como dicen en el lenguaje popular, ni pela, no influye. No es que no exista, es despreciable. Entonces, la única fuerza que va a tener sentido es la fuerza eléctrica. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el valor de la fuerza eléctrica? Bueno, simple y sencillamente tenemos que multiplicar el campo por la carga, y entonces el valor de la magnitud de la fuerza eléctrica es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por 2.0 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Pueden ver ustedes entonces que el resultado, después de hacer la operación, va a ser 3.2 por 10 a la menos 15 newton. Si ustedes dijeran, bueno, ¿cuál es el vector fuerza? Es un vector cuya magnitud es 3.2 por 10 a la menos 15 newton dirigido hacia la derecha, o de la placa negativa hacia la placa positiva.
Entonces ya está contestado el inciso A, que es la fuerza eléctrica. Inciso B dice, ¿cuál es el valor de la aceleración? Entonces ya tenemos que la aceleración es la fuerza entre la masa. Entonces el procedimiento es muy simple. Dividimos en la fuerza, que es 3.2 por 10 a la menos 15 newton, entre la masa del electrón, que es una constante definida ya, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Si hacemos esa operación, vamos a tener el resultado que está acá, que es 3.5 por 10 a la 15 metros sobre segundo al cuadrado. Pueden ver lo salvajemente enorme, así en esas palabras, que es esa aceleración. Se imaginan eso pegando con algo, ¿verdad? Es decir, la velocidad que va a adquirir ya la vamos a ver de qué tamaño es, ¿verdad? Ok, entonces, pregunta C, ¿con qué rapidez deja el agujero? Bueno, suponiendo que viaja de placa a placa, o sea que va de extremo a extremo, es decir, que va a recorrer los 1.5 centímetros que mide la placa. Bueno, ustedes se recuerdan de aquella relación que, de cinemática, que no incluía el tiempo, que relacionaba las velocidades con la posición, que decía que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado era 2 veces la aceleración por el desplazamiento, por la posición, mejor dicho, por la posición. Esa es una relación de las básicas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si ustedes consideran entonces que el electrón parte del reposo, lo único que hace eso es poner un cero acá, de lo contrario ponen el valor de la velocidad que se le da originalmente. Entonces de acá despejan la velocidad v y van a encontrar que es la raíz de 2 veces la aceleración por la posición. Entonces, como es la posición en el momento de salida de las placas, van a ver que la velocidad entonces es 2 por 3.5 por 1.5 por 10 a la menos 2, que es la posición, pasando la de... Aquí me faltó si me disculpan, aquí me corrigen, ahí en el cuaderno, por favor. 3.5 por 10 a la 15, ¿verdad? Porque esa es la aceleración. Repito nuevamente, corrijan ahí en el cuaderno, 3.5 por 10 a la 15, que es el valor de la aceleración. Si no, no le va a dar el resultado que tenemos al final. Al sacar raíz cuadrada, entonces, encontramos una velocidad de 1.0 por 10 a la 7 metros sobre segundo. Es una velocidad enorme. Realmente, si nosotros quisiéramos estudiar este electrón en sentido estricto, tendríamos que hacerlo con la dinámica relativista, porque esa es una velocidad ya cercana a la velocidad de la luz, ¿verdad? Es una velocidad cercana a la luz. Permítanme un segundito, por favor. Licenciada Niño, buenos días. Fíjese que me encuentro en clase ahorita. ¿Usted cree que la puedo hablar a la 1, que termina la clase? ¿Estamos a tiempo a esa hora? Yo la llamo a esa hora, ¿ok? Bueno, sí. Yo la llamo a la 1, ¿ok? Bueno. Discúlpeme. Entonces, tenemos la velocidad esa, tan enorme, como les digo yo, que es prácticamente relativista. Imagínense un electrón a esa velocidad. Dirán, bueno, ¿cómo es posible que los electrones, siendo tan pequeños, de masa tan pequeña, y los rayos X, que son electrones, esencialmente matan? Pues sí, porque tienen un momento lineal enorme, no debido a su masa, pero sí debido a la velocidad. Y si son un rayo, entonces suman un montón de electrones que van pegando, y no solo uno. Entonces el momento lineal total que pega, que se llama presión de radiación en términos electromagnéticos, es enorme, ¿verdad? Entonces esa es la razón. Y de ahí finalmente la pregunta es, ¿cuánto tiempo estuvo viajando entre las placas? Aquí sí utilizamos la relación que da la velocidad como función del tiempo de cinemática, que dice que la velocidad final menos la velocidad inicial es igual a la aceleración por el tiempo. Como la velocidad inicial es 0, simplemente aquí despejamos y tenemos que el tiempo va a ser t menos b sub 0, que es 0, entre la aceleración. Sustituimos el valor de la velocidad inicial, que es la velocidad final, perdón, que es la velocidad con que sale de las placas, y lo dividimos entre la aceleración, y eso nos da 2.9 por 10 a la menos, aquí seguro que hay un error,
la potencia tiene que ser 10 a la menos 7, ¿verdad? 10 a la menos 7 segundos. Entonces, repito, seguro que aquí hay un error, corrija por favor, 10 a la menos 7 segundos. Ok, entonces ahí 10, repito nuevamente, es 2.9 por 10 a la menos 7 segundos. Si usted hace la calculadora, va a encontrar que ese es el valor. Ahora dice aquí, compare la fuerza gravitacional sobre el electrón con la fuerza eléctrica. Entonces, si nosotros calculamos la fuerza gravitacional, lo que nosotros le llamamos el peso, simplemente lo que tenemos es el producto de la masa por la gravedad. Entonces tenemos una masa de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos por la gravedad, que es aproximadamente 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese resultado nos va a dar un valor de 8.9 por 10 a la menos 30 newton. Si nosotros lo comparamos, entonces ese valor va a dar la comparación de la fuerza eléctrica, de la fuerza gravitacional a la fuerza eléctrica, va a dar un valor de 2.78 por 10 a la menos 15. Quiere decir que es prácticamente 10 a la menos 15 veces más pequeña la fuerza gravitacional que la fuerza eléctrica. Ustedes saben lo pequeño que es 10 a la menos 15, o lo grande que es 10 a la 15, lo enorme, lo increíblemente grande que es 10 a la 15. ¿Verdad? Entonces, realmente es una diferencia demasiado grande como para que sea tomada en cuenta. Bien, entonces ahí termina este ejercicio, creo yo. Sí, ahí termina. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla ahorita. Voy a dar una pausa para que pregunten. Ok. El silencio es elocuente. Yo así asumo que entendieron este problema. Entonces vamos a pasar, para terminar esta primera parte de la sesión, a ver otro ejemplo. Fíjense bien que en el caso anterior el electrón se estaba moviendo paralelamente al campo. Vamos a ver qué pasa si el electrón se mueve de manera perpendicular al campo. Entonces ustedes, en ese caso, ahí tenemos las placas orientadas así. El campo eléctrico va hacia arriba, de las cargas positivas a las negativas, y la fuerza eléctrica va a ir, y la fuerza va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque es un electrón. Si hubiera sido un protón, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera sido un protón, describe la parábola hacia arriba, con concavidad hacia arriba. Si es un electrón, describe un movimiento parabólico con concavidad hacia abajo. Entonces, vamos a poner un sistema coordenado de tal forma que el origen está aquí en el punto de partida del electrón. Entonces, tenemos el eje X y el eje Y, y entonces vamos a poner el X igual a 0 aquí en este punto. Y vamos a medir positivo hacia arriba y positivo a la derecha. Ese es nuestro convenio de signos en las coordenadas. Quiere decir que las coordenadas X van a ser siempre positivas y las coordenadas Y van a ser negativas porque estamos midiendo el origen acá y tenemos negativo hacia abajo. Entonces, todas las componentes de los vectores que se involucran van a ser negativas si apuntan para abajo, si son velocidades o aceleraciones, y positivas si apuntan para arriba, porque es nuestro convenio de signos. Entonces está claro, como es un electrón, la aceleración es para abajo, la fuerza es para abajo. Entonces este es el punto P con que va a abandonar el borde de la placa inferior el electrón. Entonces vamos a asumir que parte de ese punto en el cual pusimos el origen y vamos a poner que la velocidad inicial en X es 0. O sea, no la estamos impulsando con ningún ángulo, porque se puede impulsar con un ángulo también, pero vamos a hacer la cosa más simple y poner la velocidad inicial en Y0. Y la velocidad en X va a ser V sub 0, ¿verdad? Para ponerle una velocidad inicial, la cual inclusive ustedes, pues si quisieran, la podían hacer 0 perfectamente, porque sería el caso particular con velocidad inicial en X0. La velocidad en Y es importante hacerla 0 porque si no el movimiento siempre sería una parábola, pero tendría un máximo. Así como cuando ustedes disparan un proyectil con un ángulo, ¿verdad? Tendría un máximo y ahí decaería. Entonces, vamos haciendo aquí los términos cinemáticos.
La aceleración en el eje Y es entonces menos Q entre M. Ya vimos que la aceleración es carga por campo entre la masa. Y como esta es la fuerza en Y, porque es la única fuerza que hay, entonces le ponemos eso. Y la aceleración en X es 0 porque la fuerza en el eje X es 0. No hay fuerza a lo largo del eje X. La única fuerza que existe es la fuerza eléctrica. No hay fuerza a lo largo del eje X. Y entonces nosotros tenemos que la posición vertical, que viene dada cinemáticamente como un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado, va a ser pues menos Q entre mt cuadrado. Miren que el signo menos que le pongo acá a la aceleración es porque su componente es hacia abajo. Y hemos escogido el signo nosotros positivo para arriba y negativo para abajo. Aquí a veces va un término velocidad inicial por el tiempo, pero en este caso es 0, porque la velocidad en Y es 0. Y el movimiento en la posición horizontal es velocidad inicial por el tiempo, movimiento rectilíneo uniforme. Si nosotros venimos y eliminamos al parámetro t, encontramos la ecuación de la trayectoria. Quiero hacer una aclaración que si era necesario darle una velocidad inicial en Y, porque si no, en X, perdón, porque si no hubiera sido un tiro vertical, una caída libre. ¿De acuerdo? Hubiera sido una caída libre. Entonces, si era necesario una velocidad v sub 0 en el eje X. Quiero corregir eso que dije erróneamente antes. La velocidad en X tiene que ser distinta de 0, porque si no se convertiría en un movimiento como el del anterior, en una caída, en un similar a caída libre, en un movimiento vertical para abajo. Entonces, este es el movimiento horizontal, movimiento rectilíneo uniforme, porque la aceleración es 0 y la fórmula simplemente es posición igual a velocidad en X por el tiempo. La velocidad que es constante porque no hay aceleración. Entonces, esas son las dos ecuaciones paramétricas. Si nosotros eliminamos el parámetro de las ecuaciones paramétricas, obtenemos la trayectoria. Entonces, eliminamos t de la segunda, lo sustituimos aquí en la primera y obtenemos la ecuación de la trayectoria. Miren, justamente es una parábola con concavidad negativa, como habíamos nosotros ya predicho antes, ¿verdad? Que era una parábola. ¿Por qué? Porque todo este término es constante y la concavidad nos la da el signo menos que está aquí. Entonces, veamos un ejemplo particular de esta figura. Dice el ejemplo, determine a qué ángulo dejarán, aquí está la palabra dejarán, ahí por favor, dejarán los electrones. Digo electrones porque vamos a generar un rayo de electrones, un montón de electrones que van a salir igual que ese. El campo eléctrico uniforme, punto P de la figura. Suponga que las placas miden 4.9 centímetros de longitud. O sea, no es el ancho entre las placas, sino que es la longitud total. Y que el campo eléctrico tiene un valor de 5.0 por 10 a la 3 newton sobre coulomb y que entra a las placas con V sub 0 igual a... Uy, no copié eso ahí. No copié ese valor de V sub 0. No se copió. El valor de V sub 0 es el mismo que obtuvimos en el ejemplo anterior. Anótenlo ahí para que tengan consistencia con los resultados. El valor de V sub 0 es 1.0, repito, 1.0 por 10 a la 7 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces acá el valor de V sub 0 que vamos a escribir acá es ese que dimos allá, ¿verdad? Y es el que vamos a utilizar al sustituir. Entonces, bueno, realmente el ángulo lo va a dar la velocidad, el ángulo con que sale. Entonces ahí dibujamos el vector velocidad en el punto P. Dibujamos el vector velocidad en el punto P. Entonces el ángulo es tal que su tangente es la componente Y de la velocidad, que es el lado opuesto entre la componente X de la velocidad. Entonces la tangente de θ sabemos que es BY entre BX.
O sea que θ es la tangente inversa de BY entre BX. BX ya sabemos cuánto es, porque es el valor constante, es B0, el valor que habíamos dicho que era. ¿Verdad? Y entonces nosotros necesitamos encontrar el valor de BY. Entonces BY nosotros sabemos que es aceleración por tiempo, porque la velocidad inicial en Y es 0. O sea, es menos Q entre M por T. ¿Qué T es? Pues es el tiempo que viaja dentro de las placas, que sería calculado a partir del valor del eje X, que sería X entre B0. Entonces sustituimos acá nosotros X entre B0 en el valor del tiempo acá. Aquí sustituimos X entre B0 en el valor del tiempo acá. Y entonces nosotros vamos a tener que BY es esto que está acá, menos QM entre, menos Q por E entre M por X entre B0, al sustituir el T. Y entonces la tangente θ va a ser la tangente inversa de BY, que es menos QX entre MB0 sobre B0, que es BX. Miren que este valor negativo de la velocidad significa que está apuntando para abajo, porque nuestro convenio de signos está positivo para arriba y negativo para abajo. Entonces los vectores que apuntan hacia abajo son negativos y los que apuntan hacia arriba son positivos. Entonces de aquí nosotros sacamos el ángulo al sustituir los valores. Miren, aquí tenemos la carga del electrón, el campo eléctrico que es dato, la distancia entre las placas. Acuérdense que eran 4.9 centímetros. Las pasamos a metros, entonces pusimos 0.049 metros. La masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y la velocidad B0X, que es B0, que dijimos que iba a ser 1.00 por 10 a la 7 metros sobre segundo al cuadrado. Si ustedes sacan esa operación, hacen tangente inversa, van a encontrar que el ángulo es de menos 23 grados. Correcto, eso es consistente con la figura. Si este es el ángulo, es un ángulo que está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Y entonces es un ángulo negativo porque está abajo de la parte positiva del eje X. Acuérdense que X positivo es a la derecha. Entonces es consistente también eso. Las matemáticas ahí no engañan, ¿verdad? Nunca engañan. Entonces el ángulo es menos 23 grados. O si ustedes no quieren decir menos 23 grados, digan simplemente 23 grados abajo de la horizontal y su respuesta es absolutamente correcta. Aquí termina el ejercicio, jóvenes. Dejamos el tiempo que nos queda, los minutitos que nos quedan del Zoom para preguntas. Entonces, preguntas. ¿Está claro lo que hablamos, muchachos y muchachas? Hola, ¿me escuchan? Todo cheque. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quiere criticar? ¿Quiere señalar? Sí, tengo una pregunta. Dígame, ¿con quién tengo el gusto? Tania. Tania, mucho gusto. Por fin la logré agregar, ¿verdad, Tania? Sí, sí, por fin. Sí. Bueno, mire, tengo una cierta duda acerca de tomar el positivo o negativo de las líneas. Eso incide bastante, o sea, ¿cómo sabemos cómo tomar el positivo y cuál el negativo? Si van hacia arriba o hacia abajo. La línea de campo. Las Sí, líneas de las campo. líneas de campo. Sí, mire, Tania, la regla general es que las líneas de campo siempre, aunque sean rectas o no rectas, siempre van de las cargas positivas hacia las negativas, de las cargas positivas hacia las negativas. Esa es la regla. Perdón, van siempre, así como la muestro aquí en la figura, mire, las líneas de campo van siempre de las cargas positivas a las negativas. Entonces, por eso el campo aquí va para arriba, mire, ¿verdad? Siempre van así, ¿verdad? De las positivas a las negativas. Si usted tiene cargas puntuales, solas, aisladas, como positivas nada más, como por ejemplo una esferita, salen las líneas hacia afuera. Ahí van de las negativas
hacia el infinito. Si usted tiene cargas negativas en una esferita solitas, vienen desde el infinito hacia las cargas negativas. Por eso es que se dice, ¿verdad?, que las líneas de campo positivas van hacia cargas negativas o hacia el infinito. Y las líneas de campo negativas vienen de cargas positivas o desde el infinito, ¿verdad? Esa es la regla, ¿verdad? Usted siempre eso va a ocurrir, ¿verdad? Con las líneas de campo. ¿Ok? Y entonces recuerde que la fuerza, entonces usted tiene el campo definido por eso. ¿Y la fuerza cómo queda definida? ¿Hacia dónde va? La fuerza queda definida dependiendo qué tipo de carga tiene. Si tiene un electrón, la fuerza es contraria al campo, como en este caso. Mire, el campo es para arriba y la fuerza es hacia abajo. Mire. ¿Por qué? Porque lo que tiene aquí es un electrón. Y eso hace entonces que como la fuerza es hacia abajo, la aceleración es hacia abajo y genera esa parábola para abajo. Si hubiera sido un protón el que usted pone aquí, entonces el campo es el mismo. Porque el campo no lo da la carga de prueba, lo da la carga fuente, que son las placas. Entonces, el campo hubiera sido siempre para arriba y la fuerza para arriba, porque los protones se mueven en el mismo, se aceleran en el mismo sentido que el campo. O sea, la fuerza es en el mismo sentido que el campo. Entonces, hubiera hecho la misma parábola, solo que un poco diferente la aceleración porque la masa es mayor y hacia arriba. Mira. ¿Le queda claro ahora, Tania? Sí, sí, Yali, muchas gracias. Ok, bueno, ¿alguien más? Creo que tenemos unos segundos aquí todavía. Ok, nos vemos en 20 minutos, ¿les parece? Entonces, vayan, tomen agua, descansen. Ok. Sí, está bien. Gracias. Voy a cerrar la sesión para que descansen.